Hoy nos toca el silencio como distancia. Por supuesto, cuando se produce un conflicto que es del orden de lo inevitable en la condición humana, lo ideal es poder hablar y se espera que a través del diálogo, de la palabra, se resuelvan las situaciones. Pero he aquí que no siempre es así. A veces se opta por el silencio, y ahí vamos a indagar un poco los motivos por los cuales se opta por el silencio y los tipos de silencio. Para empezar, tenemos un silencio sano. Hay un silencio que todos por la vida, por la experiencia, hemos entendido que a veces es preferible callar. Ya sea para evitar el daño a otra persona, o porque estamos muy exaltados, o porque no es el momento adecuado. Bueno, por lo que sea, es una decisión inteligente y prudente. Mirá que yo curo por la palabra, que nuestro trabajo es a través de la palabra, pero he llegado a la conclusión que preserva mucho a la persona o a un vínculo saber callar oportunamente. Para eso, para hacerlo con inteligencia y con prudencia, es preciso tener cierta madurez emocional. Entonces, si la tenemos, ese silencio va a ser saludable y se esperará la ocasión propicia para ponerle palabras si es que llega, porque, ¿qué pasa? Hay personas que no saben escuchar. Entonces ahí ya nos estaríamos adentrando a lo que se ha dado en llamar el silencio dosificado. Podríamos definirlo como la capacidad que tiene una persona de controlar y de manejar una comunicación, ¿no? Donde el silencio ejerce una función principal en lugar de la palabra. ¿Cuál es el objetivo? Debilitar a la otra persona, ponerla en desasosiego, ponerla ansiosa, no saber por qué no le contesta, por qué no le dice. Por lo tanto, empezamos a saber que no solo se puede manipular con la palabra, sino que también se puede manipular con el silencio. Si esa persona que tiene esa sagacidad lo aplica estratégicamente, por supuesto tiene un gran componente de manipulación esa conducta, y decide marcar el ritmo de lo que hay que decir, de lo que no hay que decir, de lo que tiene que contestar o no. Y ya estaríamos en plena situación de una estructura de poder sobre la otra persona. Esto es algo bastante habitual, lamentablemente, y hay que tener, digamos, como la cabeza muy atenta si estamos haciendo eso o recibiendo esas situaciones. Otra forma de los motivos por los cuales podemos hacer uso o recibimos el silencio dosificado es cuando una persona habla y el otro contesta, pero contesta con evasivas, o cambia de tema, o contesta algo que no tiene nada que ver. Esa es la palabra vacía, la palabra no adecuada para ese contexto, la palabra que no responde a la pregunta. Otra situación es la interrupción. Supongamos que alguien está muy interesada planteándole a un otro el motivo de su malestar y de pronto esa persona atiende el celular, le da la espalda, se pone a hablar y se espera un poquito que se me esté quemando el pollo, vuelve y le habla del pollo en lugar de hablar, de continuar o de dejarla hablar. Esa es otra manera que tiene esa persona de dosificar y de no dejar hablar a la otra persona de lo que tiene que hablar. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de eso es mantener información guardada. Como se dice un as en la manga, esa persona no habla, no dice, pero en algún momento menos pensado quiebra a la otra persona
diciéndole una información guardada que a la otra persona la descoloca. Dice de dónde la sacó, cómo se enteró, por qué no me lo dijo antes. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de lo que llamaríamos el silencio dosificado. Y por último, digamos, llegaríamos al silencio pleno. Directamente cuando se le deja de hablar a la otra persona, aún en convivencia. Porque por supuesto estamos hablando de vínculos y de vínculos estrechos. No vamos a hacer una teoría del silencio con el señor que nos vende el diario o el del supermercado. Es con relaciones muy significativas. En esos casos, el silencio no solo es una herramienta de poder y de violencia psíquica, sino que también se puede llegar a la violencia física. Se cierra la puerta y allí dentro ya no se sabe lo que pasa. En esos casos de violencia y de silencio extremo, podemos llegar a la violencia física.